Salvará el perro policía K9 a Emily de las garras del amante loco. Emily está atrapada en una cabaña remota, retenida como rehén por su ex amante obsesivo, Mark, cuya mente retorcida se hunde aún más en la locura. Con el tiempo agotándose, el oficial Taylor y su leal K9 Rex están en una persecución desesperada a través de bosques traicioneros, siguiendo un rastro de engaño y peligro. A medida que se acercan a Mark, las apuestas aumentan. Los instintos inquebrantables y el coraje de Rex son la única esperanza para detener un plan mortal. Llegarán a Emily a tiempo. Una obsesión de Mark reclamará otra vida. El sonido estridente del teléfono celular atravesó el silencio de la madrugada, sacando al oficial Taylor de su sueño inquieto. Su mano salió disparada, buscando a tientas el teléfono antes de que el timbre despertara a toda la casa. Un rápido deslizamiento de su pulgar silenció la llamada, pero la voz al otro lado ya estaba hablando. «Taylor, tenemos una situación», ladró su superior. La urgencia en su tono era inconfundible. «Emily Summers, la maestra de escuela, la conoce. Ha sido secuestrada». Su estómago se tensó al oír mencionar su nombre. Emily era muy conocida en la comunidad. Un alma amable, respetada por todos. La idea de ella en peligro despertó una sensación de temor. Su mente se puso en marcha mientras sus dedos se apretaban alrededor del teléfono. Detalles. La voz de Taylor era más aguda ahora. Su cuerpo ya estaba medio fuera de la cama. Su ex, Mark Harris, creemos que él la tomó. Desde que ella rompió con él, ha estado obsesionado. La ha estado acechando, enviándole mensajes inquietantes, apareciendo sin ser invitado. Recientemente comenzó a salir con alguien nuevo, lo que empeoró las cosas. Su auto fue encontrado cerca de Old Mill Road, abandonado. El testigo vio el auto de Mark alrededor de la misma hora en que ella desapareció. Tú diriges la búsqueda. Ahora, la línea quedó muerta. Taylor ya se estaba moviendo antes de que terminara la llamada. Su mente ya repasaba los detalles. Su compañero K9, Rex, entró en la habitación, sintiendo el cambio en el aire. Taylor se deslizó dentro de sus botas, agarrando su equipo. Los ojos de Rex siguieron cada uno de sus movimientos con un enfoque agudo, listo para lo que viniera después. Minutos después llegaron a la escena. Old Mill Road. El cielo de arriba aún estaba tenue con los últimos vestigios de la noche. El auto abandonado contrastaba fuertemente con el tranquilo entorno, maltratado y sucio. Claramente había sido dejado con prisa, la puerta ligeramente entreabierta como si la persona que había huido nunca hubiera mirado atrás. Los ojos de Taylor escanearon el área rápidamente, captando los detalles. Nada de esto se sentía como una desaparición aleatoria. «Vamos a trabajar, Rex», murmuró Taylor, su voz baja pero firme. Rex inmediatamente se puso a trabajar, olfateando el suelo alrededor del auto. Su nariz se movió mientras comenzaba a seguir el rastro del olor, su ritmo constante y concentrado. Taylor mantuvo el ritmo, un compañero constante del meticuloso trabajo del perro. Los árboles a su alrededor comenzaron a cerrarse a medida que abandonaban el área abierta. El denso bosque los rodeaba como una espesa cortina. El olor a tierra húmeda y hojas mojadas llenaba el aire, el suelo suave bajo sus botas. Pero algo andaba mal. Taylor había participado en suficientes búsquedas para saber cuándo las cosas no encajaban. El rastro del olor se sentía demasiado limpio, demasiado ordenado. No había ramas rotas, ni señales de lucha, como si alguien hubiera planeado cada paso cuidadosamente, sabiendo exactamente cómo ocultar sus huellas. Mark era más inteligente de lo esperado. El pensamiento hizo que Taylor apretara la mandíbula, pero no había tiempo que perder en la frustración. «Mantente alerta, Rex», murmuró Taylor, apretando la correa con más fuerza. El perro continuó, su enfoque inquebrantable. Cuanto más se adentraban en el bosque, más claro se hacía que esto no era solo un secuestro aleatorio. Mark había planeado este momento, cada movimiento calculado. Comenzaron a aparecer rastros falsos a medida que el bosque se volvía más enredado. El olor se dividía en múltiples direcciones, como si intentara confundirlos. Rex se detuvo, gruñendo suavemente en su garganta. Su pelaje se erizó. Taylor inmediatamente escaneó los alrededores. Sus instintos se activaron. No estaban solos. Desde el rabillo del ojo, captó el parpadeo del movimiento, una sombra entre los árboles.
Su cuerpo se tensó, los músculos se contrajeron, pero se obligó a permanecer quieto. Lo último que necesitaban era revelar su mano demasiado pronto. Otro crujido resonó desde el bosque. Una ramita seca rompiéndose bajo los pies. Mark estaba cerca. El latido del corazón de Taylor se aceleró, la tensión aumentaba en su pecho, se estabilizó, tratando de calmar sus nervios, pero la presión de encontrar a Emily lo carcomía como un peso constante. «Vamos, Rex», susurró Taylor. El perro ya estaba en movimiento de nuevo, serpenteando entre los árboles, con la nariz en el suelo, decidido. El aire se volvió más denso a medida que avanzaban, el bosque se cerraba a su alrededor. La mente de Taylor giraba, tenía que alcanzarlo. La vida de Emily dependía de ello. Y entonces, Rex se detuvo de nuevo. Su nariz se movió, y Taylor lo vio, un rastro inconfundible de tela púrpura oscura en el suelo, la bufanda de Emily. El estómago de Taylor se retorció. Esto ya no era solo una búsqueda, esto era una cuenta regresiva. Rex inhaló profundamente, sus fosas nasales se ensancharon, y luego salió disparado hacia adelante, jalando a Taylor detrás de él. El rastro se estaba desvaneciendo, pero Rex era implacable, abriéndose paso entre la espesa maleza. La noche comenzaba a caer, y con la oscuridad llegó una creciente sensación de urgencia. El bosque se sentía más grande, más profundo, casi infinito en su aislamiento. Cada paso era otro momento en que Emily estaba atrapada, posiblemente sola, vulnerable. A medida que los minutos pasaban, el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio, cada pisada un recordatorio de lo poco tiempo que les quedaba. Rex abrió el camino, imperturbable por el rastro desvanecido. Taylor mantuvo su agarre firme, pero su mente corría. Mark todavía estaba ahí fuera, más cerca que nunca, y estaban perdiendo la luz del día. El aire se espesó, sofocante en su quietud. La linterna de Taylor parpadeó cuando la encendió. Su débil haz cortaba la creciente oscuridad. El bosque a su alrededor parecía presionarlos, los árboles doblándose de una manera que hacía que todo se sintiera inquietantemente cerca. Y aún así, no había señales de Mark. El silencio era casi insoportable. De repente Rex se detuvo de nuevo. Sus orejas se movieron mientras su cabeza giraba bruscamente hacia la izquierda. Los músculos de Taylor se tensaron, sus sentidos en alerta máxima. En algún lugar a la distancia, un ruido de crujido resonó, ramas rompiéndose, pasos moviéndose deliberadamente, lentamente. Mark respiró Taylor, su voz apenas audible, como un hilo tenso entre ellos y el peligro que se acercaba. Le indicó a Rex que se mantuviera abajo, su tono tenso por la urgencia. Cada movimiento de los árboles de arriba parecía más fuerte ahora, y el susurro de las hojas bajo sus pies resonaba en la quietud. El peso de la noche se acercaba, el bosque se convertía en una manta opresiva que los mantenía bajo su control. Cada sonido, cada movimiento se sentía como una amenaza. El aire era húmedo y pesado, espeso con el aroma de pino mojado y el rico olor a tierra, mezclado con el leve olor a metal. Era como si la tierra misma pudiera sentir la tensión que flotaba en el aire, como si también esperara, congelada en su lugar, a que estallara la tormenta. El corazón de Taylor latía con un ritmo acelerado que no era solo por la persecución, era la anticipación palpable de lo que podría venir después. Avanzaron, lo más silenciosos que pudieron, deslizándose entre los nudosos troncos de los árboles que formaban un pasillo interminable de sombras. El camino que seguían era estrecho, la maleza espesa con enredaderas retorcidas y zarzas que se enganchaban en sus piernas. Un susurro distante asustó a Taylor, y sus ojos se dirigieron hacia el sonido. Nada, solo el viento, pero los pelos de su cuello se erizaron, los pelos de su mente hormiguearon con una sensación de error. Rex, impasible por el entorno cambiante, se mantuvo firme. La respiración del perro era tranquila, pero había una alerta en su postura que reflejaba la de Taylor. Estaban cerca ahora, demasiado cerca para no tener cuidado. El olor se hizo más distinto. La tierra todavía tenía el olor de mar, pero había algo nuevo. El olor metálico del aceite de armas se mezclaba con la tierra, sutil pero inconfundible. El pecho de Taylor se tensó. Mark estaba armado. Ese hecho siempre había estado en el fondo de su mente, pero ahora era imposible ignorarlo. Cada paso adelante era un paso más cerca del borde del peligro. Y entonces, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento, apareció el claro.
La nariz de Rex se movió mientras se detenía, su cuerpo tenso por la concentración. Estaban allí. La cabaña parecía abandonada desde la distancia, pero cuanto más se acercaban, más notaba Taylor los sutiles signos de vida, huellas grabadas en la tierra blanda, disturbios recientes en la maleza, el leve olor a humo de cocina desde el interior. Sus instintos le decían que Mark tenía que estar adentro, pero no había forma de estar seguro. La mano de Taylor fue a su arma. Aún no la sacó, ni siquiera la desenfundó, pero el gesto solo fue una preparación silenciosa. Iba a entrar, y no tenía idea de lo que encontrarían dentro. Era imposible decir si estaban caminando hacia un gran avance o hacia otra trampa cuidadosamente tendida. Rex gruñó suavemente por lo bajo, y Taylor sintió la baja vibración resonar en su pecho. No necesitaba mirar al perro para saber lo que significaba. Rex estaba sintiendo algo que él no podía. Algo andaba mal aquí. Taylor cambió su agarre en la correa, tratando de estabilizar sus propios nervios mientras avanzaba. La cabaña se alzaba frente a ellos ahora, una estructura desgastada por el clima que parecía doblarse bajo el peso del tiempo. Sus ventanas estaban oscuras como ojos vacíos observándolos. Unas cuantas tablas rotas y viejas cajas desordenaban el pequeño porche, una indicación de que hacía mucho tiempo que había sido abandonada por cualquier ocupante habitual. Sin embargo, el leve sonido de movimiento desde el interior contaba una historia diferente. El lugar estaba lejos de estar vacío y el aire, ahora espeso de anticipación, se sentía como si pudiera romperse en cualquier momento. Se acercaron. Cada paso se sentía más pesado ahora. La oscura silueta de la cabaña contra el cielo que se oscurecía parecía agrandarse. Los árboles a su alrededor presionando como silenciosas centinelas. Una brisa agitó las ramas de arriba, llevando consigo el sonido distante de algo moviéndose dentro de la cabaña, pasos lentos y deliberados. Y entonces, un clic silencioso, el sonido inconfundible de un cerrojo girando. Taylor se detuvo, su pulso se aceleró. Mark estaba allí, podía sentirlo, el peso de la situación pesado en su estómago. Le hizo señas a Rex, que ahora estaba agachado, con los ojos sin apartarse de la cabaña. El cuerpo del perro temblaba ligeramente, ya fuera por la tensión del momento o por una conciencia instintiva del peligro interior. Taylor no podía decirlo, pero confiaba en Rex. Más que nada, confiaba en la capacidad de ese perro para sentir lo que se avecinaba. El silencio se extendió, tenso como un alambre a punto de romperse. Entonces, el silencio se hizo añicos. Un disparo resonó. El sonido fue ensordecedor en la quietud, y por un breve momento que detuvo el corazón, Taylor pensó que estaba dirigido a ellos, pero no lo fue. La bala había pasado volando, el informe aún resonaba en el aire como el grito de un trueno. Falló su objetivo, Emily, pero la advertencia fue inconfundible. Los pelos en la nuca de Taylor se erizaron, y su agarre se apretó alrededor de la correa. Quería moverse, irrumpir hacia adelante, pero cada músculo de su cuerpo clamaba por control. Si entraban ahora, no había forma de saber qué podría pasar. Mark estaba entrando en pánico, su mente se desmoronaba, y no había forma de saber qué podría hacer después. «Quédate quieto», ordenó Taylor en voz baja, su voz baja, mientras el cuerpo de Rex temblaba. Los instintos del perro gritaban por acción. Por una fracción de segundo el aire contuvo el aliento. Entonces, Rex rompió el silencio con un repentino estallido de movimiento. Sin previo aviso, el perro se abalanzó hacia adelante, sus dientes brillando a la luz tenue mientras cargaba hacia la cabaña. Taylor ya se estaba moviendo con él, el instinto se apoderaba de él. La voz de Mark resonó desde el interior, frenética, salvaje. «No puedes llevártela, ella es mía». La voz de Emily, débil pero clara a través de las paredes, temblaba en contraste. «Mark, escúchame. Este no eres tú. No tienes que hacer esto». El gruñido de Mark se interrumpió cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Rex estaba allí, su cuerpo volando hacia el espacio entre ellos en un instante. Los ojos salvajes de Mark se encontraron con los de Taylor por el más breve momento antes de que el arma se disparara de nuevo, pero el disparo salió desviado, un solo crujido en la noche. Rex se lanzó sobre Mark, derribándolo al suelo. El leve olor a pólvora se aferraba al aire, un recordatorio del caos de momentos antes. Los últimos vestigios de humo persistían como un fantasma en la esquina de los sentidos de Taylor. Sus ojos, escaneando la escena, no se perdieron nada.
el marco de la puerta destrozado, los muebles volcados en el interior, los restos rotos de lo que una vez fue un hogar. Sin embargo, a pesar de los destrozos, ahora había una quietud innegable. Mark, que ya no era una amenaza, yacía desplomado contra el suelo, su rostro retorcido por la frustración, pero su cuerpo inmóvil bajo la inquebrantable restricción de Rex. Emily estaba a un lado, silenciosa, casi invisible en las sombras que se extendían por el suelo. Sus manos, aunque libres, todavía parecían atadas por cadenas invisibles. Su pecho se elevaba y caía en respiraciones superficiales, su rostro pálido como si la energía se hubiera drenado de ella, dejando solo una cáscara vacía detrás. Taylor quería decir algo, ofrecer consuelo, pero las palabras se sentían inadecuadas, vacías en cambio. Simplemente se quedó allí, dándole el tiempo que necesitaba para respirar, para recuperarse. El oficial de policía llegó, y Mark fue puesto bajo custodia. El aire espeso con las secuelas de su locura se despejó cuando fue subido al coche patrulla. El fuerte golpe de la puerta al cerrarse casi sonaba como el signo de puntuación final de una frase larga y retorcida. Taylor se volvió hacia Emily, su mirada todavía fija en el espacio que Mark había ocupado. Dio un paso hacia ella, y por primera vez ella se encontró con sus ojos. Su expresión era ilegible, sus labios apretados en una fina línea. Estaba claro que ninguna cantidad de distancia física de Mark borraría lo que había sucedido en esa habitación. Rex, siempre vigilante, permanece a su lado, su mirada firme manteniendo al mundo a raya. Juntos lo hicieron de nuevo por lo que eran conocidos.